Hay un cuento del escritor checoslovaco, Franz Kafka, donde el protagonista, después de andar mucho, pues llega a un sitio donde se encuentra con una limitación. ¿Qué es? Es un guardián. El guardián, que eres tú, pues él se encuentra con este señor que le impide seguir adelante. El guardián del dogma, el guardián del muro, el guardián de aquel sitio donde le iba a abrir las puertas para proseguir su viaje. Y este protagonista de la obra de Kafka, pues decide quedarse allí porque aquel guardián tenía una pose muy impositiva y estaba allí como con una lanza y estaba como cuidando aquella entrada, aquel portón que no dejaba a nadie entrar. Y estuvo allí por mucho tiempo hasta que un día se atreve a cuestionar al guardián, que de paso, que lo que descubre, ¿qué es? Que el guardián del dogma, el guardián de la limitación, es él mismo. Y entonces el guardián le dice, pero es que yo estoy aquí y no para detener tu entrada. El guardián está para abrirte la puerta. Yo estaba aquí para eso, estoy aquí para eso, para custodiar esta entrada, pero cuando tú me lo digas, yo te abriré la puerta y entrarás sin ningún problema. Entonces, de esto les quiero hablar hoy. ¿Quién es el que guarda la entrada hacia la expansión de la conciencia? ¿Quién es el que te detiene? ¿Qué es aquello que te impide? ¿Quién es el guardián? En eso quiero que medites porque es muy interesante esto. Cuando tú descubras que tú eres el guardián y que el único que ha puesto en tu vida la limitación y el que se ha plantado para no seguir más allá, que esto es ni bueno ni malo, simplemente que son acuerdos para experimentar esta realidad y tener una experiencia de la limitación. Pero ese eres tú eres el guardián del dogma. Y lo importante es que dejes de buscarlo afuera, dejes de buscar el culpable, porque tú mismo lo has puesto allí. Y cuando tú descubres esto, pues entonces ya comienzas a ver la situación y el paisaje desde un ángulo superior. Entonces te vas a dar cuenta que la limitación, por tanto, tuya, de toda la vida, la limitación en sentido general de los seres humanos, solo ha estado basada en los sistemas de creencia aceptados como dogmas inamovibles que nos han hecho creer en una supuesta limitación. Solamente puedes llegar hasta aquí. Cuando pensamos en dogmas, de inmediato pensamos en un tribunal, digamos, de la Santa Inquisición eclesial dictando leyes y conductas de vía moral. Esto puede ser posible. De hecho, fue así. Pero el concepto del dogma viene de una creencia aceptada e implantada. Viene de un pensador, alguien que creyó que esto pudiera ser válido en su momento y fue instaurado como algo inamovible y por tanto no se puede mover de ahí. Pero esto es un software. ¿Por qué es un software? Porque nos va a ayudar a experimentar una cierta situación, pero se puede romper, se puede ir más allá hasta que tú lo decidas. Es una app. Ya saben que la app caducan y son programas que tenemos que nos ayudan a movernos con el ordenador y a hacer cositas, nuestras cositas que hacemos en los ordenadores. Pero a veces ya este programa hay que superarlo y Microsoft nos ofrece otro programa. Y así vamos de programa en programa, lo cual no quiere decir que el otro haya sido inferior o malo, no, simplemente que nos sirvió de piedra, de peldaño. Por ejemplo, tenemos el dogma y la creencia de la enfermedad. Esto es muy importante y quería detenerme un poquito aquí. Del envejecimiento, otro dogma.
de la muerte, otro dogma, que no son más que creaciones de la mente. Nadie se ha atrevido a decir ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tiene que ser así? Por tanto, cuando lo comencemos a ver como implantes que hemos nosotros mismos aceptado, estas creencias nos han condicionado, por tanto, a que repitamos estos ciclos en las reencarnaciones diversas que hemos tenido una y otra vez. Y nos han confinado así infinitamente a repetir esto, porque nadie se atreve a cuestionarlos, nadie se atreve a pensar. Si no te cuestionas el dogma, si no te cuestionas esta idea de limitación que tenemos, pues no vamos a seguir adelante en el camino, no vamos a atravesar la puerta donde está el guardián. El guardián está para impedírtelo, porque quizás, porque tú lo has querido así, el guardián no puede, ese es su papel. Entonces hay que cuestionar al guardián. Entonces hay que comenzar a ver, y cuando comencemos a ver que el guardián está para abrirnos la puerta, entonces se detendrá. Estos ciclos ya no van a ser posibles, porque has trascendido al guardián. Esto es trascender la tercera dimensión y los conceptos. Por eso es que mientras más vas ascendiendo, que también es una dualidad, decir que vamos a ascender como humanidad, pues no es más que percepción, cómo lo vas concibiendo en la medida que te vas atreviendo a creértelo. Si no te lo crees ahora, en este cuerpo físico, en esta realidad, en el más allá, y te irás con estos conceptos cuando abandones el cuerpo físico. Ojo con esto. ¿Qué es la densidad? Una percepción de tu conciencia. Si tú crees que puede ser posible, así será. Entonces, y si no son más que dogmas impuestos, pues esto hay que cuestionárselo. Entonces, estos procesos que siempre hemos visto como muy naturales, se deben a un autohipnotismo macrosocial que hemos aceptado por ley, impuesto siempre. Quizás como ciencia. Una ciencia dogmática no es más que eso, como los dogmas en la religión. Porque nos han dicho desde pequeños, digamos, en la clase de biología nos decían, el hombre nace, crece, se multiplica y muere. Y esto es el dogma más grande que nosotros mismos hemos creado y alimentado de generación en generación. Por eso la Matrix opera desde lo mental. Opera, por ejemplo, desde los sistemas de creencias de que existe la dualidad. Y todos hemos aceptado que algún día tendremos que enfermar, envejecer y morir. Pero esto no tiene por qué ser así. Solo hasta que la mente del colectivo humano decida experimentar otra cosa y diga hasta aquí. Entonces jamás enfermaremos. Se detendrá. Yo estoy seguro que se detendrá el envejecimiento. Y abandonaremos el cuerpo físico cuando lo decidamos, sin que nadie nos lo imponga. Con fechas de almanaque. Dentro de 20, 40 años, no. Dentro de 2000, 10.000, 20.000, 4.000 años. Porque el tiempo, como tal, también es un proceso de la mente. Y esto es lo que son las diferentes dimensiones y densidades. Por eso es que en la medida que vayas trascendiendo la densidad de tercera dimensión, la mente se va expandiendo. Entonces el proceso se detendrá cuando tú y cuando la mente del colectivo humano lo decida. Ya no vas a entrar en esa parcela del pensamiento y de la creencia, de que tiene que ser así, de la limitación, hasta aquí, ¿no? Si es que es infinito, son procesos infinitos, no hay un más allá ni un más acá, todo es. Entonces, cuestionar, yo te invito a que lo cuestiones todo. Cuando se cuestiona todo, el castillo y el guardián se desmorona, porque verás que es un castillo de naipes, o sea, es una estructura de la mente. Cuando digas por qué tiene que ser así, por qué esto, por qué aquello, si no cuestiona, estaremos siempre dándole vueltas y atrapados en el laberinto que está a los pies del castillo. Cuando te elevas, trascender es volar por encima del laberinto. Y si te planteas volar por encima de este laberinto, verás el paisaje, como te decía desde un principio. La limitación, verás que ya se amplía el paisaje y el horizonte. Lo vas a ver y verás que el principio y el fin son lo mismo.
Y dirás, bueno, ¿y por qué tengo que transitar todo esto y no ir al principio tú mismo y no ir hasta el final? Desde un principio, desde un fin, que es la meta. Como dicen, disfrutemos del viaje, porque esto es lo genial de todo esto. Hemos creado esta situación adversa durante el trayecto, durante el viaje, para luego llegar a la meta y obtener con mucho esfuerzo. Esto es otro sistema de creencia. Así vamos, de generación en generación, que nos hemos transmitido y autohipnotizado, y esto no es ni bueno ni malo. Nos hemos creído un show, un espectáculo, para bien o para mal, en dualidad, para experimentar algo que solamente cuando como colectivo humano lo decidamos. Por eso es que he dicho en vídeos anteriores, cuando como humanidad dentro de 200, 300, 400 años o quizás antes decidamos detener todos estos procesos, que aquí no hay víctimas. Aquí tú eres el observador del show, del espectáculo. Que aceptar de que hay un verdugo afuera, por tanto, es aceptar de que estás aquí realmente prisionero, no hay nada que hacer. Que dependes de ese verdugo, pero tú no dependes de nadie. Y esto es lo más liberador para comenzar a crear. ¿Y cómo se crea? Bueno, aquí es muy interesante esto. Todos los genios de la humanidad han creado a partir de atreverse a idear o imaginar otros conceptos, otras formas de ver y de concebir la vida. Para eso cuestionarse. Cuestionar lo que se ha dictado, que debe ser por aquí. Y el genio ha dicho, ¿y por qué? ¿Y por qué no desde otro ángulo? Esto es la quinta dimensión. No hay arriba, no hay abajo. Todo está expandiendo la conciencia. Esa es la expansión de la conciencia. Es que se violan las reglas del tiempo, del lugar como tal. No hay un lugar en específico. Por eso es que son los dones estos que aparecen a veces de manera esporádica y se cuentan en las leyendas de aquellos que viajan en el tiempo, de aquellos que tienen el don de la bilocación. Entonces, así es como se podrá trascender la limitación de la Matrix que está en la mente. Y todo lo que puedas imaginar siempre será un salto. El salto cuántico solo es posible cuando trasciendes las paredes de la Matrix. ¿Qué es las paredes de la Matrix? Son muros mentales, creados y aceptados. Y una vez que diga hasta aquí es suficiente, hasta ahí llegó la limitación. Eres ilimitado cuando te lo comiences a cuestionar. ¿Y por qué no? Si lo hiciéramos de otra manera, y si lo hiciéramos de otra forma. Bueno, pues nada, aquí lo dejo. Espero que lo hayan disfrutado, como yo también lo he disfrutado, y que lo compartan por vuestras redes sociales, y sobre todo que dejen vuestros comentarios. Igual yo estaré loco, igual que desde la lógica, desde la razón, este conocimiento chato en donde nos han metido en esta jaula, en esta parcela, en esta clase, pues nos vamos a ir más allá. Y no creas que desde la lógica y desde la razón se puede trascender, porque están hechas para eso, que es el guardián que te hablaba desde un principio. Están hechas para que estés ahí y lo niegue, y te lo nieguen. Entonces, el atreverse es lo genial. El genio está ahí, en atreverse, en dar el salto, en decir, ¿por qué no? Si es posible. Entonces, dejen vuestros comentarios, porque igual me estoy equivocando, igual no estoy yo en lo cierto. ¿Qué les parece esto? Nada, acuérdense, aquellos que entran por primera vez al canal, que den clic a la campanita y que se suscriban. Gracias por estar ahí, abrazos de paz y de bien. Id con cuidado por estos bosques hechizados de la Matrix. Nos vemos en siguientes vídeos, no os perdáis.